a través de los tiempos lo que se llama la tradición oral o la literatura oral, y que quizás no necesariamente se necesita leer para comprender lo que uno vive o con lo que uno convive. Muchas gracias. Dos intervenciones más, por favor, para terminar. Dos nomás. Sí, por favor. Breves, por favor, ¿ya? Amigo Cristo Miner, muchas gracias. En el micro, por favor. Muchas gracias por la invitación, amigo Cristian Miner. El 16 de septiembre ingresamos una carta de saludo y solicitud de audiencia a la ministra de Cultura, Susana Baca. El 16 de agosto, perdón. ¿Quién es? ¿Quién habla? Jorge Luis Roncal, del Gremio de Escritores del Perú. El 2 de septiembre ingresamos al despacho de la ministra de Cultura la propuesta del Gremio de Escritores del Perú que hemos denominado hoja de ruta para una política cultural en el país. Ni una ni otra comunicación han sido contestadas hasta hoy. Saludamos este esfuerzo por convocar a los trabajadores de la cultura y en particular de la literatura, pero no basta abrir las puertas. No basta concentrar a los escritores y escuchar las demandas, si es que no existe voluntad política y decisión para enfrentar de manera cabal y seria las circunstancias graves, históricas, sociales y culturales que enfrenta el país. En la hoja de ruta que hemos presentado como propuesta, está constituida por una propuesta central de modificación de la Constitución Política del Perú, que efectivamente recoja una política cultural que responda a las necesidades históricas de la nación, es decir, una conformación multilingüe, multinacional, pluriétnica, descentralista, democrática, y que expresa también en 28 puntos un conjunto de planteamientos concretos, algunos de los cuales han sido mencionados en esta reunión. Proponemos igualmente que del gravamen a las sobreganancias mineras aprobado recientemente, es decir, de los 3.000 millones de soles, se destine el 10% a la política cultural. ¿Por qué decimos que la propuesta está encabezada por la necesaria e indispensable modificación de la Constitución Política? Porque ninguna propuesta seria de modificación de la política cultural del Estado se resuelve sin presupuesto. El principal obstáculo aquí es el presupuesto. Cuando planteamos problemas de fondo, como el que ha hecho mención el poeta Rodolfo Ibarra, el seguro y la pensión del escritor, el problema va a ser presupuesto. ¿Y cuánto de presupuesto está destinado a cultura en el país? ¿No? El diagnóstico que se ha esbozado aquí es tibio aún. El país culturalmente está quebrado y sobrevive por la riquísima tradición cultural de nuestra nacionalidad y por la heroica actividad, no solamente sin el apoyo, sino contra la hostilización del Estado que desarrollan miles y decenas de miles de trabajadores de la cultura en todo el país. A pesar de ello, debemos velar a nuestros muertos, a nuestros creadores, muchos de ellos jóvenes y otros que llegan a la sanidad en condiciones absolutamente penosas, con un Estado indiferente. No basta abrir las puertas. El 2004 fuimos citados al Ministerio de Educación por emergencia educativa para elaborar el Plan Nacional de Lectura, pero no vas a abrir las puertas. Lo que se dijo y lo que se planteó ahí quedó en letra muerta. Es decir, se necesita una resolución política del Ministerio de Cultura que encabece la modificación de la cultura del país desde el Estado. Y eso pasa necesariamente por la modificación de la Constitución Política. Por ejemplo, la tarifa aérea para enviar los libros fuera del país. Por ejemplo, nada más. Por ejemplo, el Fondo Nacional de las Artes que proponemos en nuestra hoja de ruta, en donde están contenidos los premios de cultura, los mecanismos de promoción del libro,
etcétera, etcétera. ¿De dónde va a salir? ¿Con qué se va a sostener? No hagamos demagogia. Los trabajadores de la literatura somos parte del pueblo y el pueblo está cansado de mesías, está cansado de ofertas demagógicas. Sinceremos nuestra propuesta. Preguntamos, ¿cuánto de los 3.000 millones de soles del gravamen aprobado a las sobreganancias mineras va a estar destinado a la cultura y particularmente a modificar la política cultural del Estado en nuestro país? Los trabajadores de la cultura van a seguir haciendo cultura. La hacemos hace décadas. La seguiremos haciendo a contracorriente del Estado. Pero hoy estamos hablando de política del Estado y por eso nuestra propuesta. Ese documento que ha llegado ya hace 2 semanas al despacho de la ministra, vamos a entregar hoy, esta tarde, al amigo, al compañero Cristian Wiener. Estamos seguros que lo va a recoger y esperamos no solamente el diálogo, no solamente la recepción de las propuestas, sino la disposición y actitud vinculante que recoja los planteamientos y que los incorpore a la política cultural que desarrolla el Estado. Muchas gracias. Buenas tardes. La última intervención. Buenas tardes, señores. Quien les habla es Miriam Fuentes, de la Biblioteca Comunal Helen Keller de Mangomarca, San Juan del Lurigancho. Quiero esta tarde saludar a cada uno de ustedes. He escuchado con atención lo que han manifestado y también con preocupación, porque si hablamos de dignificar la cultura, primero tenemos que hablar de dignificar el trabajo de los autores, de los escritores. Es triste escuchar que nuestros autores, nuestros escritores, los productores de obras estén muriendo tuberculosos o estén siendo olvidados por nuestra patria. Esperamos que esta nueva gestión, este nuevo gobierno reconozca la labor tanto de los escritores como de los editores y que se aprueben las leyes. Se ha hablado mucho sobre leyes, se ha hablado sobre tecnicismo, pero yo quiero hablarles del producto final, a donde van los libros, del producto final y de lo que se logra a través de lo que viene a ser el fomento de la lectura. Se ha hablado de promolibro. Quiero contarles que mi biblioteca tiene 28 años de creada, fue creada en el gobierno de Belaúnde, 6 de ellas se cerraron, la única que subsiste en San Juan del Lurigancho es la de Mangomarca. Esta biblioteca no cuenta con un sol de presupuesto y en los años en que empezaba a trabajar promolibro, esta biblioteca agonizaba. Iba a desaparecer igual que las otras. Y para nosotros como experiencia fue fabuloso encontrarnos en el camino con Promolibro. Promolibro le inyectó nueva vida a nuestra biblioteca. Y a través de Promolibro hemos logrado nosotros que nuestros niños se conviertan en pequeños literarios. Nuestros niños producen materiales fabulosos. Tengo un cartapacio lleno de esas cosas, se lo mostré aquí a nuestro amigo escritor. Son niños de primaria, de inicial y de secundaria. Podemos hablar de muchas políticas, podemos hablar de políticas de Estado, pero realmente nos interesa hablar de esos niños y de esos jóvenes que, al igual que nuestros autores, no tienen dónde comer, no tienen cómo alimentarse, no tienen cómo vestirse. Yo les pregunto a ustedes, si el Estado no crea realmente políticas de cultura adecuadas que vayan a todos los lugares de nuestra patria, entonces estaríamos hablando en el vacío. Y para nosotros, como experiencia de fomento de lectura, lo que ha hecho Promolibro a lo largo y ancho de nuestra patria es muy importante. Se han aperturado espacios donde los niños que no tienen acceso al libro han podido ir. Las lecturas en parque, las lecturas en recreo, las aperturas de bibliotecas comunales que son atendidas en su mayoría por personal voluntario, club de madres, comisarías, centros de salud, demuestran la gran necesidad que hay en nuestra patria de fortalecer las políticas de cultura. El Sistema Nacional de Bibliotecas, queridos